subgerente comercial de Colomgas, Gabriel Wong, jefe legal y regulatorio de Promigas, y José Saco Sáñez, subgerente general comercial de Calia. Aplausos, por favor. ¿Escuchar? Perfecto. Bueno, quiero comenzar este panel agradeciendo a los organizadores por haberme invitado a moderar este panel donde vamos a abordar la situación del gas natural en el Perú. Felizmente, previo a nuestro panel, se presentó el director general de hidrocarburos, que ya nos hizo un barrido de cómo va la situación de la masificación en el país. Entonces, dicho esto, uno de los temas que abordó en su presentación el DGH es un tema crucial. ¿Cómo va el tema de las reservas? Porque lo que pasa aguas arriba necesariamente va a afectar aguas abajo. Si no tenemos suficientes reservas, se va a ver y va a incidir en el tema de masificación. Y al momento de hablar de las reservas, habló de 11,8 TCF, considerando reservas probadas, probables y posibles. Como todos ustedes saben, los que ya tienen bastantes años en la industria, las reservas probables y posibles requieren de inversión y de desarrollo de infraestructura. En tanto eso no se dé, quedan como un potencial. Lo propio con los recursos. La idea es que obviamente el Estado dé medidas, incentivos para que eso se termine traduciendo en reservas probadas. Lo cierto es que hoy por hoy el Perú cuenta con 8,7 TCF en reservas probadas, de los cuales un poco menos de 6 TCF es del lote 88, que es el lote destinado para el mercado interno. Entonces, tenemos un horizonte de cerca de 18, 20, 22 años para suministro de gas natural para el mercado interno. Es un gas natural que realmente tiene un buen horizonte para abastecer el mercado si lo comparamos a países como Colombia, que más o menos tienen de autonomía 7 años frente a los 20 años que tiene el Perú. Creo que estamos en una posición buena. Sin embargo, existen casos como Bolivia, que ustedes recordarán años atrás, que era la estrella de América del Sur, que se hablaba de que tenía 20 TCF, que va a poder y que exportaba de hecho a Brasil y Argentina gas natural, y hoy por hoy tiene serias dificultades para abastecer y cumplir con sus compromisos de exportación del gas, y en el corto plazo ni siquiera se va a poder abastecer su mercado interno. Dicho esto, me gustaría ir con el representante de Cálida, con José. José, nosotros venimos viendo que se están dando una serie de medidas para impulsar la masificación, ¿no? Para incrementar el número de usuarios, de vehículos, incluso para desarrollar industria como la petroquímica, para que la generación térmica siga creciendo. Entonces, teniendo en consideración esto, ¿tú crees que las reservas que actualmente tenemos son suficientes para el mediano o largo plazo? ¿O qué medidas debería considerar el Estado dar para impulsar, reponer las reservas, quizás incrementarlas? ¿Cómo ves tú el tema del upstream? Vaya, ¿cómo están? Buenos días a todos. Sí, como se ha mencionado anteriormente y tú también lo has dicho, las reservas que tenemos hoy en día sí están, digamos, para abastecer la demanda actual y la demanda futura a mediano plazo. Debemos convenir que el gas natural es un producto no renovable, entonces sí debemos pensar desde ya en los temas de exploración y perforación a futuro. Recordemos que el lote 88 digamos, inició en el año 84 y recién en el 2000 salió la licitación, y en el 2004 empezó a funcionar. Estamos hablando de casi 20 años. Entonces, si hablamos de que tenemos reservas para trabajar hasta los próximos 20, 22 años, yo creo que estamos en el momento como para que la empresa privada, el Estado, digamos, inicien estas tratativas a fin de no esperar a un momento y comenzar a buscar este tema, porque la tramitología para la perforación también toma su tiempo. Entonces yo creo que estamos en un momento adecuado, bueno, como para poder empezar a explorar y futuramente perforar su
sobre todo en la parte de Madre de Dios, entendemos que hay reservas probables que debemos revisar. Muchas gracias, José. Sí, efectivamente, creemos que estamos en el momento oportuno para empezar a sensibilizar al Estado de lo importante que es comenzar a hacer licitaciones mucho más agresivas, con incentivos y medidas, como mejorar el porcentaje de las regalías, medidas promotoras para que la inversión realmente se pueda dar en las zonas donde ya Perupetro además sabe que hay potencialidad de que haya gas natural. Entonces, ya viendo esto, me gustaría ahora ir con Gabriel. Gabriel, estábamos viendo el nivel de penetración. Estábamos viendo que hay más o menos 1.900.000 usuarios, del cual más o menos residencial es un poco más de 1.800.000. El nivel de penetración a nivel de Perú es 17%. Y es importante tener esta cifra porque el 17% no es el 65% que tiene Argentina o Colombia o el 41% que tiene Bolivia, ¿no? Creo que ahí tenemos un horizonte bastante importante para poder trabajar todavía. Entonces, pero tenemos además que este 17% refleja una penetración totalmente disímil, ¿no? Tenemos a un Cali en Lima y Callao que tiene el 56% de penetración, tenemos a Coavi en el norte que tiene el 27% de penetración, Contugás que tiene el 25% de penetración en Ica, Petroperú que tiene a su cargo la distribución de Arequipa, Tacna y Moquegua que solo tiene un 2% de penetración. Entonces me gustaría que nos expliques a qué se debe este diferencial, ¿no?, en cuanto al tema de penetración y qué deberíamos hacer para homologar un poco este tema de penetración y si tú crees que alguna vez llegaremos al nivel de Argentina, de Colombia, que tiene este 65%, ¿qué deberíamos hacer para llegar ahí, no? Sí, bueno, antes que nada agradecerles la invitación y la pregunta, poder dirigirme a ustedes. Creo que Colombia es un buen ejemplo para tomar como referencia, en el cual la inversión privada fue muy importante, pero también el rol promotor del Estado en la economía y el rol grande en la prestación de servicios públicos. Tenemos algunos esquemas constitucionales similares y yo creo que podemos tomarlo como referencia como un buen espejo para avanzar sobre ese esquema. En cuanto a Lima, evidentemente Lima ha tenido un avance muchísimo mayor que el resto de las regiones, pero yo quería aprovechar la oportunidad para desmitificar un poco que este avance fue espontáneo y único sin ningún apoyo. En realidad, yo partiría desde que se otorgó una garantía de red principal a Lima, así que todos nosotros pagamos el desarrollo de la red de Lima. Segundo, que habían inicialmente una tarifa red principal y otra tarifa a otras redes, que hacía muy costoso el servicio para usuarios no industriales, y luego se firmó una adenda al contrato de concesión para que haya una tarifa única de distribución. Esto permitió financiar la ejecución de nuevas redes para nuevos usuarios. El Estado fue muy rápido en eso, tomó la solicitud de Cali en ese momento con mucho entusiasmo y yo creo que eso fue muy importante. En tercer lugar, quería resaltar que hubo una modificación del reglamento de distribución muy importante que obligó a que todos los ductos de uso propio fueran adquiridos por el concesionario. Esto evidentemente generó y pisó algunos callos en su momento. Algunas térmicas que se conectaban directamente al ducto de transporte tuvieron que pagar tarifa de distribución. Esto generó alguna molestia, pero eventualmente permitió nuevamente financiar nuevas redes de distribución. Y por último, yo quería recordar el mecanismo de promoción, que hoy por hoy se da por sentado, pero que logró que una barrera de entrada que tenían los usuarios residenciales bastante alta, unos precios de 2.000 soles en costos de conexión, derecho de conexión más acometida, más instalación interna, pudiera ser asumida por toda la demanda de calidad. Este esquema logró que toda la demanda, y Calidad tiene una demanda muy importante, yo diría que distribuidores en Latinoamérica debe ser de las más importantes, logró nuevamente superar una barrera de entrada para los usuarios. Entonces, tenemos un Estado ágil, un Estado que fue consciente de su rol promotor, de su rol garante de la prestación de un servicio público y que tomó decisiones concretas en pos de la masificación. Y esto es algo que debería repetirse, porque esas medidas, pues la mayoría de ellas son del 2012 para atrás, y necesitamos hoy nuevas medidas. Hay algunas en el Congreso, lo mencionó Armando, fue mencionado previamente, y yo creo que
y el Estado cumple su labor, los inversionistas también la van a cumplir y la masificación va a ser una realidad y seguramente ese porcentaje va a ser alcanzado también en nuestro país. Sí, yo concuerdo totalmente contigo. El rol que cumple el Estado en dar medidas y apoyar y acompañar la inversión privada es crucial, ¿no? Y por eso es que efectivamente Cálida, que es la concesión más consolidada que tenemos, tiene ese nivel de penetración al cual ha llegado. Me gustaría ahora ir con Miguel. Miguel, estábamos viendo que de la presentación que hizo el director general de hidrocarburos, el Perú produce más o menos un poco más de 1.300 millones de pies cúbicos, se transporta un poco más de 1.200 millones de pies cúbicos. Ya los porcentajes de respecto del mercado interno y la exportación varió. Sabemos que solo el 38% de lo que se produce va para la exportación. Esto nos deja con un 62% para el mercado interno, de los cuales tenemos que tener claro que el 40% va para la generación térmica, la generación de electricidad que todos tenemos a través del CI, el Sistema Interconectado Eléctrico a nivel nacional. El 14% va para industriales aproximadamente, el 6% para todo lo que es vehicular y el 2% para todo lo que es domiciliario y comercial. Dicho esto, nosotros habíamos visto también de la presentación que hizo el TGH que usuarios conectados hay cerca de 1.900.000, vehículos convertidos, que es un tema que también deberíamos tocar, son cerca ya de 400.000 vehículos convertidos a la red vehicular, pero hemos visto que ya se están haciendo los corredores de GNL, obviamente que también se quieren crear todos estos corredores para el GNL y GNC. Entonces, ¿cuál debería ser la meta a los cuales nosotros aspiráramos como país respecto de peruanos conectados al gas natural? Sea en residencial, en comercial, en industrial, en vehículos convertidos. Actualmente, por ejemplo, ¿cómo vamos con el tema de las estaciones que suministran tanto el GNC como el GNL? Me gustaría un poco que nos digas cómo estamos en eso y hacia dónde deberíamos ir y qué necesitamos para ello. Perfecto. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. En relación al costo actual del país, consumo de gas natural, obviamente el 40% se orienta a la generación térmica, 17% a industria, como mencionabas, ¿no? Y el 6% a movilidad, y un pequeño porcentaje va al uso residencial. Si la cantidad de usuarios a la fecha es suficiente, la respuesta es no, porque digamos, el principal beneficiario del gas natural está siendo concentrado en Lima, ¿no? En las regiones, y bien contamos con el gas natural tanto en Ica como en el norte como en el sur de Arequipa, ¿no? Lo que se busca es llegar a mayor cantidad de usuarios. Es por eso que el plan que ha desarrollado el Ministerio con el plan Punche ha ido de manera sustancial, ¿no? Nosotros como Conduas estamos incrementando más de 100 kilómetros de redes, ¿no? Para que esta pueda llegar a los usuarios finales, que son los residenciales, que es la masa más vulnerable en el país, para que ellos puedan aprovechar del gas natural. Que el gas natural, la ventaja que tenemos como país es que es abundante. Perú tiene abundante gas natural a un precio totalmente económico frente a su sustituto, además de tener los beneficios medioambientales. En relación a las estaciones de servicio, ¿no? La gran mayoría está concentrada en Lima, ¿no? En Ica tenemos alrededor de 16 estaciones conectadas. En el norte también han avanzado bastante aceleradamente, que a la fecha tienen 8 estaciones con proyección de 9 más, ¿no? Y lo que se está buscando nosotros de manera privada junto con el Estado es contar con un corredor vial que vaya desde Piura hasta Talca o hasta Arequipa. A la fecha tenemos un corredor que va de Piura a Nájera, ¿no? La intención es que todos los transportistas puedan tener la viabilidad de poder repostear en toda la costa y también llegar, digamos, a zonas como Cajamarca, que también está yendo tiene estaciones, ¿no? Cusco, que tiene un par de estaciones operando, y también en Huancayo, ¿no? La intención es que tengamos la red
total para que los transportistas puedan movilizarse sin ningún problema y ya se ha venido rompiendo el mito de la altura, ¿no? Se han hecho pruebas con camiones, no solamente ligeros, sino en flota pesada, camiones que han superado los 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde han tenido bastante éxito y no se ha visto ningún problema en la combustión. Por lo tanto, la visión que estamos nosotros viendo desde Contrubas es incrementar el corredor de estaciones, no solamente de GNC, sino también de GNL. Hay 2 estaciones que se están viabilizando en el norte, una que ya está operativa en Lima, en la de Puente Piedra, y en el sur tener un par de estaciones más, una en Nazca y otra en Arequipa, lo que permitiría también no solamente que se puedan fluctuar los camiones a GNC, sino también a GNL, ¿no? Perfecto, Miguel. Ahora vamos a cambiar el orden de las preguntas. Vamos a comenzar ahora con Miguel en esta segunda ronda para tratar un tema que es bastante importante, el tema de la infraestructura de transporte. ¿Y por qué? De transporte de gas natural. ¿Y por qué esto es importante? No solamente por un tema de costos, porque los ductos virtuales sabemos que obviamente hace que el gas natural llegue a los consumidores en las regiones más caros, sino por un tema de seguridad energética. Actualmente el Perú tiene un poco más de 1.500 kilómetros solamente de ductos, tenemos el ducto de transportadora de gas del Perú, pero hay muchos proyectos que han quedado en proyectos y todavía no se concretizan, ¿no? Dicho esto, tenemos a países, Miguel, como Argentina, que tienen 16.000 kilómetros a nivel nacional, o Colombia, que tiene 7.000 kilómetros. Nosotros solo tenemos un poco más de 1.500, o sea, y acá viene un reto importante en cuanto al tema de la seguridad energética, ¿no? Tenemos 2 proyectos, por ejemplo, en el sur. Tenemos lo que era el gasoducto surperuano y hoy se llama el SIGGAS, que está en proinversión en la primera etapa, viendo el tema de la factibilidad y cómo presentan este proyecto para la licitación. Y tenemos también un ducto que viene promoviendo, o en todo caso se ha puesto sobre la mesa, que es el ducto costero, que iría Marcona, Mollendo, Hilo. Algunos dicen que es uno u otro, otros dicen que se pueden dar los dos. Me gustaría, Miguel, que nos digas respecto de estos proyectos, ¿qué crees que debería considerar el gobierno al momento de poder decidir por cuál ir o establecer la prioridad de cada uno y cuáles son los beneficios o ventajas que puede tener uno frente al otro, ¿no? Gracias, Yanni. Efectivamente hay 2 proyectos, como mencionas, el SIGGAS, que viene rondando hace muchos años y a la fecha no se ha avanzado absolutamente nada, y el otro, la otra opción es el gasoducto costero, que nosotros estamos, digamos, de una u otra manera impulsando, dado que es un ducto que nacería de Marcona, donde Marcona ya contamos con gas, ¿no? Es una tubería de 20 pulgadas, sería extenderla hasta las centrales de Mollendo y de Hilo, ¿no? Este ducto, la extensión, estamos hablando de alrededor de 500 a 550 kilómetros, versus el otro ducto que son 1.000 kilómetros, que también ayuda muchísimo en la geografía, ¿no? Este ducto que nosotros pulsamos alimentaría las centrales térmicas que están en Mollendo y Hilo, ¿no? A la vez estamos también promocionando y detrás de impulsar la petroquímica en Marcona, una petroquímica que para el país sería, digamos, de manera sustancial no depender de los marcadores internacionales, conflicto que ha pasado hace poco y que continúa, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que ha hecho que escasee y los precios internacionales de los fertilizantes estén muy altos, ¿no? Nosotros poder autogenerar petroquímica nos va a ayudar. Y en relación al ducto es el tema también de tiempos, ¿no? El gasoducto costero versus el SIGGAS estaría viabilizado en 3 años versus 7 años o más. El tema de los costos de inversión, el gasoducto costero estaría en el orden de los $1.000 millones versus $7.000 millones, ¿no? Es un volumen sustancial. Y también por la geografía, como lo mencionaba, ¿no? Entonces nosotros apostamos para que este gasoducto costero pueda alimentar las centrales térmicas, apalancado también con la petroquímica, y poder llegar, digamos, a las zonas de Mollendo e Hilo, y a su vez poder extender y poder alimentar también la ciudad de Arequipa, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Ahora vamos a ir con Gabriel. Gabriel, hay un tema que está en la agenda por lo menos 3-4 años, el proyecto de ley 679, que es la ley para impulsar la masificación
a nivel nacional. Es un proyecto de ley que ha tenido muchas idas y vueltas y que finalmente se logró aprobar en la Comisión de Energía y Minas, se logró aprobar en el Pleno del Congreso y está por un tema de un error material que creo que hay que precisar por ir y ser remitido desde el Congreso hacia la Presidencia de la República para que ya sea promulgada la ley. Entonces, la idea acá de este proyecto de ley es que contiene dos mecanismos. Uno, el mecanismo que puede a través del FICE financiar la construcción de redes, y el segundo es lo que en el argot del medio llamamos como la tarifa única, la tarifa nivelada, que va a permitir aquellas concesiones que tienen ductos virtuales como la concesión del norte y de la del sur, que hoy por hoy tiene tarifas tanto residencial, comercial e industrial mucho más elevadas de la del IMI Callao, que más o menos estamos hablando del orden entre el 25 y 100% más cara. La idea es poder ese diferencial cubrirlo, ¿no?, a través de un fondo que puede ser el FICE, el Canon, y eso está por definirse porque pueden haber varios mecanismos que permitan que la tarifa de los usuarios en provincias sean tan competitivas como las de Lima y Callao. Y sin embargo ahí también hay otro tema por ver, ¿no?, porque cuando el Ejecutivo presentó este proyecto de ley, porque este proyecto de ley se redactó en el Ministerio de Energía y Minas, fue validado por el Consejo de Ministros y enviado al Congreso de la República, hablábamos de 900.000 metros cúbicos para el tema de la tarifa nivelada, y en el Congreso finalmente se redujo a 50.000 metros cúbicos. ¿Y esto qué cubre los 50.000 metros cúbicos? Solamente a hogares en pobreza, mientras los 900.000 metros cúbicos quería cubrir en general a los hogares, al comercio, a la industria, lo cual podría permitir un mayor nivel de penetración. Entonces, ahí lo que te quiero que nos expliques un poco, Gabriel, perdón, ¿por qué es importante este mecanismo, el tema de la tarifa única? Y si tú crees que es necesario reconducirlo, ¿no?, a como era el proyecto original, o buscar una fórmula intermedia para que realmente se motive y se impulse la masificación a nivel de las regiones. Muchas gracias por la pregunta. A ver, este proyecto de ley fue elaborado por el Ejecutivo ya en el 2021, hace muchísimo tiempo. Lo presentó como prioritario. Cabe señalar que este proyecto no nace de la nada, nace un informe de la Comisión Multisectorial de Gas Natural, que fue una entidad que recogió comentarios de todas las entidades del sector, públicas y privadas, que abrió todos los canales correspondientes, que tenía el Ministerio, Petroperú, a Perú Petro, a todo, al COES, en verdad participaron todos, y se llegó a varias conclusiones. En este caso yo creo que vale la pena reseñar las referentes a la pregunta, y son que la falta de competitividad de las tarifas en las regiones es un tema que no puede dejarse pasar por alto. Y así como comentábamos, en Lima la masificación fue una realidad por decisiones concretas, importantes que tomó el Estado. Este es un paso adelante que tuvo el Ministerio para presentar este proyecto. Y se requiere mejorar la competitividad de las regiones, porque de lo contrario no va a haber nunca una penetración real. Y vamos a ser sinceros, todos los que trabajamos en el sector sabemos que la única forma de masificar es con un concesionario que llega, invierte y se queda con un negocio a largo plazo. Con unas redes puntuales, con GNL, una estación por aquí y por allá, pues se puede atender socialmente tal vez a una población muy reducida, pero no se va a lograr la masificación, que si uno lee las políticas energéticas nacionales, siempre está como una de las cosas más importantes, y lamentablemente no se toman siempre las decisiones en ese sentido. Se requiere que el proyecto cubra a todos los usuarios regulados, porque de esa manera se genera la economía de escala necesaria y los ingresos necesarios para que el concesionario pueda ejecutar nuevas redes. Lo conversábamos en la pregunta anterior sobre los temas de Cálida, ¿no? Hubieron varias medidas de ese tipo para que la demanda de Cálida pudiera aumentar y cubrir la ejecución de nuevas redes. De la misma manera, este proyecto tiene un enfoque bastante similar, y creemos que realmente, por ejemplo, en la concesión norte, para darles un ejemplo, con esta norma aprobada en el más corto plazo, en 5 o 6 años, tendríamos 700.000 nuevas familias conectadas, esos 2.5
personas beneficiadas nuevamente que ahorrarían 25 soles respecto del gas que pagan hoy en su recibo mensual. Eso es un ahorro bastante significativo y que apuntalaría realmente y haría posible la masificación en el norte, en el sur, en 7 regiones y en todos los proyectos a futuro. Creo que es el momento, lo comentaba un especialista hace poco, no es el momento de parches, es el momento de soluciones y mecanismos que se mantengan en el tiempo y sean sostenibles. Y esta es una oportunidad que no podemos dejar pasar por alto. Muchas gracias, Gabriel. Ahora me gustaría ir con José. José, es importante, aprovechando que también en el público he visto que están las autoridades, reconocer cuando las cosas se hacen bien, ¿no? El gobierno, a través del Bono Gas y con Punche Perú, ha estado promoviendo no solamente la conexión de nuevos usuarios, sino también la conversión de vehículos a gas natural. Me gustaría que el público pueda entender un poco en qué ha consistido este beneficio, o sea, cuánto se ha logrado avanzar gracias a estos 2 incentivos dados por el gobierno, y si tú crees que estos incentivos se deben mantener, hay ajustes que hacer, existen otros mecanismos que desde el gobierno se podrían dar para seguir impulsando la masificación. Sí, como tú bien lo mencionas, definitivamente la masificación del gas natural en el sector vehicular no hubiera sido posible sin el programa Bono Gas del GIS. Hace poco se ha celebrado la conversión número 100.000 de este programa, y digamos que se menciona también que hay más de 400.000 vehículos ya convertidos. En Lima nomás ya estamos cercanos a los 280.000 vehículos consumiendo gas. Una cosa es convertir y otra cosa es vehículo activo consumiendo, porque así como se convierten, hay vehículos que también salen del parque automotor. Entonces hay 400.000 vehículos convertidos y poco más de 300.000 activos consumidos. Entonces, digamos, como primera premisa, importante el rol del Estado en la masificación del gas. Creemos que sí se debe mantener, que esto debería ser un tema de largo aliento, porque ha funcionado, está funcionando también, digamos, en las regiones, y debemos dar un paso más allá, ¿no? Entonces, hoy día estamos financiando o ayudando a los vehículos gasolineros, a los que consumen GLP, hay un bono de 2.000 soles para que el que hoy tiene GLP también pueda pasar a gas natural. Pero hay un mercado que nosotros hemos identificado que también debería atenderse, y ya creo que se ha tomado nota de ello, que son el sector de las mototaxis. Digamos, acá en Lima tenemos, y en provincia sobre todo, muchas personas que trabajan, entonces existe un fondo de inversión social, digamos, que deberíamos también apostar, viendo que de repente hay alguna informalidad en este mercado, poder atacar, ¿no? Entonces, como consumo también es importante para las estaciones. Siempre hablamos de los vehículos, pero digamos que una mototaxi consume más combustible que un auto particular que cualquiera de nosotros. Digamos que los taxistas sí tienen, digamos, un mayor consumo, pero si nos ponemos a pensar en el consumo que tienen las mototaxis, también es algo importante para los amigos estacioneros que, digamos, podríamos también impulsar. Con respecto a Punche Perú, igual, es un programa que está ayudando a llegar con redes de gas natural donde hoy no existen, ¿no? Entonces, sobre todo en las regiones también estamos llegando, a través de este programa se está llegando a comunidades, a clientes, a personas emprendedores que, digamos, al verse beneficiados con la presencia del gas natural cerca a sus predios, digamos, desarrollan mejor sus actividades. Acá en Lima ha servido también para llegar en menos tiempo, de la mano con el gobierno, a sectores donde se preveía llegar más adelante, y este programa está haciendo de que todas esas inversiones futuras se adelanten. Perfecto, José. Bueno, vamos a entrar ya a la tercera y última ronda. Vamos a comenzar esta ronda con Gabriel y hablando del tema de la transición energética, ¿no? Como habíamos visto hace más o menos fines de agosto, la CAF publicó su último informe donde analiza para América Latina y el Caribe cómo va el tema de la crisis climática y cómo lo están afrontando los países.
Y lo que dice la CAF es para afrontar la crisis climática no hay una sola fórmula, por tanto no vamos a hablar de una sola transición, sino de varias transiciones, porque dependerá de los recursos con los que cuente el país y de los riesgos que afronten para poder diseñar su política de cara a la crisis climática. Y al momento que aborda el tema del rol del gas natural en la transición energética, refiere este documento que países como el Perú, que tienen recursos de gas natural, reservas y además es un combustible, un energético barato, deben tener en consideración cuál es el rol que va a cumplir el gas natural en la política energética de la transición energética, teniendo en consideración, obviamente, la demanda energética, teniendo en consideración los recursos, el financiamiento con lo que cuenta para invertir en energías renovables no convencionales, las conocidas como las RER, teniendo en consideración además que tiene este recurso hidrocarburífero, ¿no? Entonces, dicho esto, me gustaría, Gabriel, que nos comentes cómo ves tú el rol del gas natural y qué debería tener en consideración el Estado al momento de diseñar su política para la transición energética en nuestro país, ¿no? Y qué diferencia al Perú de otros países que tienen, obviamente, inversiones mucho más agresivas en RER. Sí, a ver, esta es una pregunta muy interesante. Voy a tratar de llevarlo inicialmente por un tema un poco académico, espero que me tengan paciencia. Ustedes saben, todos han escuchado el trilema energético, ¿no? Todos queremos seguridad energética, queremos sostenibilidad medioambiental y queremos equidad energética, queremos buenos precios, seguridad y sostenibilidad medioambiental, y ese es un equilibrio que tiene que mantenerse. No, si uno jala un vértice y empuja por ese lado sin tener en cuenta los resultados de los otros dos vértices, está tomando una decisión equivocada. Y para eso la verdad que no se requiere demasiado análisis, basta con leer el informe más sencillo de energía en el mundo y esto es lo que se dice. Y es que uno apunta a sostenibilidad medioambiental al 1000% en un país de bajos recursos y eso aumenta la tarifa enormemente y además por intermitencias, baja seguridad energética. La respuesta es bastante clara, es un error evidente, no creo que requiera mayor análisis. Es bastante claro que uno debe apuntar hacia una transición energética ordenada. Pero yo les diría, y esto sin temor a equivocarme, si ustedes conocen un país que haya corrido con renovables y que tenga 20 años de hidrocarburos a buen precio debajo del subsuelo, yo les invito al almuerzo en realidad, porque eso es algo que no va a ocurrir. Un país de bajos recursos, que económica y socialmente está pasando un mal momento, que deje de poner en valor 20 años de un recurso con el que hemos sido bendecidos, la verdad que sería un absurdo absoluto. Y por lo tanto, cualquier medida regulatoria y política tiene que tener en cuenta un equilibrio, obviamente no es ningún equilibrio perfecto, pero un equilibrio razonable entre esos tres vértices que deben llevarnos a tomar cualquier decisión de política energética. Y en ese sentido me parece claro que así como España o Alemania o países que generan electricidad muchísima con carbón tienen un interés en llegar a ser renovables bastante más rápido, un país que genera gran parte de su electricidad con hidro y con gas natural parece claro que debería hacerlo de manera más progresiva. Esa sería mi opinión al respecto. Muchas gracias, Gabriel. Ahora vamos con José y las dos últimas preguntas de esta ronda me gustaría dedicarla al transporte sostenible. El transporte sostenible pasa obviamente, como hemos visto, en utilizar este gran energético que tenemos en abundancia, que es económico, que es amigable con el medio ambiente como el gas natural y por tanto impulsar las conversiones de vehículos a gas natural, no solamente GNC, gas natural comprimido, sino también GNL. Dicho esto, Cálida, junto con Pluspetrol, el consorcio Camisea, estaban impulsando un programa que se llama el Bono Camisea GNB, ¿no? Nos gustaría que nos comentes en qué consistía este programa, si todavía está vigente, cuáles han sido sus avances, ¿no? Y hacia dónde se proyectan. Claro que sí. Sí, como bien mencionas, Cálida y Petrol firmaron un acuerdo de invitación a los conductores de transporte pesado
a migrar sus flotas hacia el combustible limpio, como es el gas natural vehicular. Digamos, este fondo lo que quería era cubrir el diferencial del CAPEX que hay entre un camión diésel versus un camión que usa gas natural por la diferencia de precios. Y el bono que se está otorgando era de hasta 15.000 soles, ligado a cierta cantidad de volumen consumido. Digamos que ese programa, digamos, aún está vigente, pero ya estamos pensando en dar un siguiente paso, que es entrar a financiar, ya no regalar $15.000, sino entrar a financiar hasta $45.000 para el cambio de motor de un bus, de transporte de pasajeros, o de la compra, que sea un inicial para la compra también de un vehículo nuevo. Entonces, no quiero andar mucho en el tema porque el siguiente panelista es mi compañero Jaime Aguilar, que él ve toda la parte de transporte pesado en Cali, y va a andar en todo este tema de lo que es lo que está haciendo Cálida en pos de desarrollar el gas natural a nivel pesado. Me faltó comentar en el anterior que el PICE también financia la conversión o el cambio de motor, por decirlo así, en los vehículos. Entonces también forma parte de este programa. Entonces digamos que todos estamos alineados en pos de esta migración. Claro, el proyecto de bono camisea GNB es una iniciativa privada, 100% privada, a diferencia de lo que es el PIS, el bono gas que estábamos viendo. Me gustaría ir ahora con Miguel, ¿no? Hablando todavía de transporte sostenible, que con eso me gustaría también cerrar este panel. Estamos tratando de impulsar la conversión no solamente de vehículos menores, sino también, y es importante, los vehículos mayores, todo lo que es el transporte interprovincial, transporte de carga, y impulsar esto. O sea, ¿qué deberíamos hacer en general, no solamente desde el sector privado, sino en general, donde el gobierno también pueda apoyar para impulsar el tema de las conversiones de vehículos? Gracias, Jenny, por la pregunta. Solamente quería ayudar que con tu gas, en línea con lo que mencionaba, que se desarrolló Camisea con calidad, este bono GNB que aporta entre $10.000 a $15.000 para, digamos, adquirir nuevas unidades dedicadas a gas natural. Desde Contugas tenemos un fondo de financiamiento, ¿no?, que financia hasta el 50% del valor de la unidad, sin intereses, hasta por 5 años. Algo que hemos visto que ha sido recibido por todo el sector transportista de la mejor manera, ¿no? Estamos nosotros enfocados y apostando por desarrollar el consumo de gas natural en nuestra concesión, ¿no? Es una actividad privada, ¿no? Es un impulso privado que de la mano con Camisea, sabemos que Camisea es el productor y es el que de una u otra manera siempre está de la mano impulsando el consumo de gas natural en todo el país, ¿no? Y estamos trabajando varias alianzas estratégicas de manera conjunta entre Camisea y también con las demás distribuidoras, porque lo que se busca acá es tener una unión, que exista el poder reabastecer de combustible, que es el GNB, en toda la costa peruana, ¿no? Y a su vez también poder entrar con el GNB a la sierra, que ya efectivamente, como mencioné hace unos minutos, ya se cuenta con gas en Cusco, en Cajamarca y en Huancayo, ¿no? La intención es poder llegar a otros puntos con el gas natural. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? El Estado lo que tiene que hacer es seguir estas iniciativas que vienen brindando a raíz del fondo de estabilización, del fondo de PICE, ¿no? Incrementar y enfocarse también mucho en la flota pesada, ¿no? No solamente basta las iniciativas de los privados como las distribuidoras, porque entiendo que también Huavi tiene un fondo similar al de Camisea con calidad, ¿no? Lo que se busca es que todos, privados y estados, estemos unidos desarrollando el consumo de gas natural vehicular, que hay un gran nicho, hay un gran potencial de consumo y también ligado al genérico, ¿no? Justo, y ahí me tomo la libertad de comentar un poco en línea con la seguridad energética. Nosotros como Contugas queremos viabilizar una planta pequeña de GNL para no depender exclusivamente de Pampa Mechorita, sino también tener una garantía que vaya conectada a un ducto, ¿no? En nuestra posesión principalmente podría estar en Nazca o en Marcona,
y licuar este gas y poder abastecer, digamos, a las demás regiones, ¿no? Qué bueno lo que comentas, de verdad. Para cerrar el panel donde hemos abordado la situación del gas natural en el país, me quedo con que sí, hemos avanzado bastante, pero todavía hay bastante camino que recorrer. Desde el sector privado hemos visto todas las buenas iniciativas que se vienen dando y además vemos cómo el gobierno, a través de programas como el FIS, el Bono Gas, Compunche Perú, está ayudando a que la penetración se incremente. Entonces creo que debemos seguir en ese camino, impulsando y también teniendo en consideración los retos y desafíos que hemos visto. Medidas para impulsar las reservas, hablar de reservas probadas y no solamente de probables y posibles, el tema de infraestructura, que es tan importante, y el tema de poder sacar la ley de masificación que impulse no solamente la conexión de viviendas en extrema pobreza o pobreza, sino que realmente también pueda ayudar a los pequeños comercios, a las pequeñas industrias. Eso va a hacer que realmente podamos hablar de una real masificación como otros países de la región. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero pedirles que nos esperen un segundo, por favor, y quiero invitar al segundo vicepresidente de nuestro consejo directivo, al señor Roberto Merino Aurich, para que pueda hacer entrega de unos reconocimientos a nuestra moderadora y a nuestros panelistas. Gracias. Están dos pasitos adelante. Ahí está. Esperamos aquí. 3, 2, 1. Aquí, por favor. Una última. Y yo lo tengo. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los participantes de nuestro panel de situación actual de gas natural en el Perú. Continuando con el programa, vamos a ir con la conferencia de avance y perspectivas del GNB en el transporte pesado, a cargo de Jaime Aguilar Canales, subgerente de movilidad de Calidad Perú. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Creo que estas iniciativas, estos espacios son realmente de mucho valor para hablar sobre esta transición energética muy esperada por todos. Creo que es socialmente también muy importante, genera mucho bienestar a nuestra nación y adicionalmente pues también tiene un impacto ambiental importante que debe preocuparnos a todos nosotros. Yo les voy a hablar de cómo hemos avanzado en Calidad en la concesión de Lima y Callao, específicamente en transporte pesado. Hemos escuchado a los anteriores panelistas y de hecho a los expositores que indicaban que en Perú estamos bendecidos realmente por tener gas natural. Y uno de los temas importantes de este combustible es la estabilidad de precios que se muestra en esta gráfica. Comparamos de hecho la fluctuación de precios del diésel, que es el combustible predominante en el transporte pesado,
versus la estabilidad de precios en el gas natural. Esto es un factor súper importante para todas las empresas, para todos los, digamos, las personas que tienen un negocio, porque esa estabilidad, no voy a dejar de mentir, que permite tener un control de costos específico y, por supuesto, hacer una proyección financiera a mediano y largo plazo. Entonces, este es el primer factor por el cual el gas natural en transporte pesado ha venido avanzando, y ahora vamos a compartir algunas cifras sobre ello. Otro de los puntos importantes es la potencia de ahorro que tiene el gas natural para el transporte pesado. Cuando llegué a esta conferencia me decían, muchas veces no se comparten cifras de cuánto exactamente ahorra un vehículo con el gas natural. Pues aquí está, en transporte pesado, cuál es la potencia de ahorro en cada una de estas tipologías. Llevo el ejemplo de buses. En una operación típica de buses, digamos, a una tarifa diésel promedio cerca de los 17 soles y GNV a 1.6 metros cúbicos, 1.6 soles en metro cúbico, tenemos un gasto de diésel aproximado de $3.464 mensuales para una unidad de buses, como lo decía. En el caso del GNV se reduce drásticamente este gasto a solo $1.200, generando un ahorro mensual de más de $2.250. Este ahorro anualmente es cercano a los $27.000. Lo que les estoy diciendo, y lo que saben nuestros amigos transportistas, los que ya han migrado al gas natural, es que con una flota de 10 unidades generas ahorros para poder comprar en un año una unidad adicional e incrementar el volumen de negocio que tienes. Esta es la razón por la cual, nuevamente, muchas empresas, no solo de transporte de pasajeros, sino transporte de carga, están migrando totalmente al gas natural. Entonces, hablamos de que es un combustible que tiene estabilidad de precios, es un combustible ampliamente económico, con una competitividad versus el diésel superior al 60%, pero no es la única bondad. El gas natural es una tecnología comprobada, no solo en Perú, sino en el extranjero. Como dijeron hace un momento, atrás han quedado los mitos de que las unidades con gas natural no tienen buena performance, no suben a ciudades de altura. Tenemos muchos clientes que compran unidades en Lima y las llevan a operar a Huancayo, a Cusco, a Huacho, a Huánuco, y de vuelta, incluso sin tener que abastecer allá, por lo cual superan ciudades de más de 3.000 metros sobre el nivel de mar sin ningún problema. El mejor ejemplo de eso, en Lima mismo, es el Metropolitano, que tiene unidades de más de 1 millón de kilómetros de recorrido sin necesidad de reparación de motor. Es un combustible limpio y muy beneficioso para el medio ambiente, y lo vamos a ver más adelante con datos, pero eso es un tema también muy importante que debería preocuparnos a todos nosotros. Adicionalmente, es un combustible seguro, no permite el robo o sustracción de combustible, otro punto de ahorro para las operaciones que utilizan gas natural. La tecnología ha avanzado muchísimo y tenemos unidades con autonomía de más de 900 kilómetros, como les digo, para poder operar en ciudades como Huancayo, Huánuco, Huaraz, y de vuelta sin necesidad de abastecer incluso combustible de agua. Y hay una infraestructura lista. En este momento hay cerca de 330 estaciones a nivel nacional. Gracias, por supuesto, a nuestros amigos de Cuadri, de Contuaz. Venimos, de hecho, avanzando en esta ampliación de la red. Les comentaba sobre el beneficio ambiental que tiene el GNV. Esta es una gráfica, digamos, del índice de nocividad del MINAM, que nos indica que el GNV es 14 veces menos nocivo que el diésel, que es el combustible predominante en la categoría de pesado. De hecho, solo con el GNV, entre el 2005 y el 2022, se han ahorrado más de 100 millones de toneladas de CO2 emitidas al medio ambiente. Entonces, no es solo el impacto ambiental que nosotros podamos ver en ese momento de repente como consecuencia, digamos, como su consecuencia principal del cambio climático,
sino también el ahorro que se puede generar en la sociedad por todas las enfermedades respiratorias que afectan a toda la población del Perú y por supuesto a todos nosotros. Hace un momento se hablaba de los programas que están actualmente vigentes. Yo les refuerzo, comento sobre los programas específicos, tanto del sector público como del sector privado para el transporte pesado. El FICE financia actualmente la conversión de motor para básicamente en una unidad pesada extraer el motor a diésel y digamos colocar un motor a GNV con en este caso un fondo que actualmente ha invertido ya más de 27 millones de soles para este fin específico. Lo decía José hace un momento, nosotros hemos tenido un programa que otorgaba $15.000 para la adquisición de nuevas unidades, un fondo, digamos un programa que tenemos en conjunto con el Grupo Camisea. Actualmente estamos ya dando paso a nuestro segundo programa, que es un financiamiento para el cambio de motor o para la adquisición de nuevos buses con motor dedicado, en el cual otorgamos $45.000 sin intereses para que las empresas puedan hacer esta migración. Esos $45.000 se irían pagando conforme el abastecimiento de combustible, lo cual, por supuesto, ayuda también a aliviar la presión del flujo de caja de las empresas. Estamos incluso proyectando un tercer programa más orientado a la generación de oferta, sobre todo en categorías específicas de camiones livianos, última milla, en donde no hay tantas unidades disponibles en el mercado. Entonces tenemos un producto bueno y un pool de iniciativas, tanto en medios de comunicación como iniciativas reales que ayudan al usuario a poder dar ese cambio digamos, de matriz energética, por lo cual hemos tenido resultados importantes. Y esos son los resultados que les contaba. Nosotros en 2019 teníamos un parque en Callao de 4.800 unidades de transporte pesado, estamos hablando de buses, camiones y tractocamiones a GNV, y estamos proyectando cerrar este año con cerca de 6.700 unidades digamos, en el parque de Callao. Solo este año vamos a meter 1.200 unidades de transporte pesado al parque automotriz de Callao. Entonces, estos números se han dado gracias al impulso que tenemos tanto del lado público como del lado privado, y una muestra de ella es digamos, el share que estamos alcanzando entre los camiones. Buses ha sido la categoría que ha tenido una más rápida adopción del GNV. Sin embargo, en tractocamiones vemos que hemos pasado del año pasado de tener un 2% de participación en las nuevas inmatriculaciones a tener un 11% de participación ya en el segmento de tractos. Venimos con una buena atracción y vamos a continuar. El próximo año esperamos meter aún el doble de unidades a GNV, y por eso estoy acá, de hecho, para comentarles ellos y por supuesto pedirles ayuda. Les comentaba también, o bueno, aprovecho para comentarles, ya se ha visto, hay múltiples marcas en el mercado que ofrecen unidades a GNV, de todos los colores y sabores, europeas, chinas, incluso nuestros amigos de Modasa, que básicamente fabrican buses aquí en Perú, con motores también de diferentes características, los camiones americanos, europeos, Scania, Fiat y también asiáticos. Estos son algunos de los casos de éxito que tenemos. Tenemos empresas importantes y emblemáticas que se han sumado a GNV, como Unicom, con una flota de más de 160 camiones, que genera, digamos, un consumo de gas natural anual de 2.8 millones de metros cúbicos. Racienza se ha sumado hace poco también a gas natural, comprando una flota de 20 camiones, cerca de 1 millón de metros cúbicos de consumo anual proyectan. DP World, tenemos 14 camiones ya, medio millón de metros cúbicos de consumo proyectado. Maersk es un operador logístico importante, tiene una flota ya de 47 camiones con previsión de comprar mucho más, y también cerca de 2 millones de metros cúbicos de consumo. Pues en buses tenemos muchos casos emblemáticos, hemos escogido solo uno, el Rápido, con más de 250 buses,
y cerca de 18 millones de metros cúbicos de consumo de GNL. También tenemos, hace poco hemos entrado a Vivo con 16 camiones y venimos de hecho realmente atacando cuencas emblemáticas e importantes que están sumándose a este movimiento del GNL en transporte pesado. ¿Qué tipologías nosotros vemos que tienen más proyección? Uno es el transporte interprovincial, y nuevamente aquí en esta foto aprovechamos para derribar todos los mitos. Es una foto en Huancayo, lleno a Huancayo, de hecho en este punto a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, una unidad cargada a tope sin ningún problema de performance. Pero el transporte interprovincial es en tractos donde se ve un ahorro sustancial. Hemos hecho operaciones o pruebas justamente la semana pasada, generando ahorros para provincias de cerca del 45% en ruta y más del 50% en plano en costa. Otro segmento importante es el de mixers. Los mixers son unidades que van cargadas también con bastante peso y además muchas veces a bajas velocidades, en primera, segunda, por lo cual tienen un consumo de combustible bastante alto. Y tenemos ya una participación muy importante en el parque de mixers en Lima y Callao. Creemos que Volquetes es también una aplicación en donde se va a ver un crecimiento importante en los próximos meses. Hemos venido ya cerrando operaciones en Volquetes a GNB. Última Milla es una aplicación donde en este momento no hay tanta oferta, pero hay muchísima demanda y nosotros estamos trabajando de la mano con fabricantes y con marcas para importar más unidades para este segmento. Finalmente, el transporte público pues, ha sido, desde el inicio, ha sido nuestro early adopters en este combustible y de hecho van a seguir también convirtiendo o adquiriendo más unidades, pero vemos también muy atractivo el GNB para el segmento de transporte personal, donde estamos empezando también a colocar bastantes unidades. Todo este auge, todo este boom, nosotros esperamos que continúe en alza en los próximos años. Sin embargo, siempre tenemos este requerimiento de nuestros clientes de ampliar la red de estaciones de servicio. Y eso es uno de los mensajes, que estoy acá, y de hecho espero que sea el principal y el clave. Nosotros, Huavi, Contubás, nuestros amigos de Perú, por supuesto, trabajamos fuertemente para poder extender esa red. Les estoy contando que se viene un año 2024 de mucha matriculación de unidades a GNB y nosotros creemos que hay oportunidad para hacer negocio, para abrir estaciones en Arequipa, que es una ciudad económica importante en el Perú, por supuesto, Moquegua, que es una zona minera donde el GNB puede ser muy bien aprovechado, y Tacna, por supuesto, además por el comercio interfronterizo que hay. Completando ese corredor, definitivamente tendríamos un eje de toda la costa muy importante para el transporte pesado. Adicionalmente, consideramos que Juliaca y Puno podría también ser una región muy importante para abrir estaciones a GNB, configurar todo un eje hacia la sierra, en esta zona de la Sierra Sur, y vemos a San Martín también como un departamento en el cual podríamos también abrir su ciudad de GNB. Tiene el parque más importante del nororiente a nivel vehicular, no solo pesados sino también livianos. Y nada, yo creo que en conjunto podemos hacer buenos negocios en ese departamento. ¿Qué se necesita para iniciar? Ustedes lo saben mejor que yo, pero básicamente contactarse con las empresas que tienen la concesión de distribución en cada uno de los departamentos que están ahí. Analizar la viabilidad, ya sea del transporte, producto o en todo caso virtual, sobre todo en las empresas que les estamos dando, y probablemente asesoría, y para eso pongo a disposición, de hecho, el equipo de Galia. Nosotros tenemos nuestros especialistas en estaciones de servicio, nuestros especialistas en transporte pesado, y definitivamente podemos sentarnos, tomarnos un café, ahora en el break, hablar un poco y ver cómo en conjunto
de forma independiente o incluso nosotros, como aliados estratégicos, poder configurar alguna solución para poder llegar a esa provincia. Se viene un 2024 realmente importante para el GNB. Les dejo ese mensaje y les agradezco por el tiempo, estemos ahí en contacto para poder hacer más negocio. Muchas gracias, Jaime. Por favor, espéranos un ratito, no te vayas a ir. Quiero invitar a Miluska Guamán, nuestra directora, miembro del Consejo Directivo, para que pueda hacerte entrega de un reconocimiento en gratitud a tu ponencia. Más pegados acá. Mostramos un poquito más la placa. Listo. Miramos ahí. 3, 2, 1. Otra. Listo. Muchas gracias. Continuando con nuestro cronograma de actividades, quiero darle la bienvenida a María Claudia Delgado, representante de Prosegur. Ella es subgerente de desarrollo de negocios y pyme y nos va a acompañar con la ponencia de Customer Service. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero darle las gracias a GES por habernos invitado, permitirnos esta ponencia. Mi nombre es María Claudia Delgado y soy subgerente de desarrollo de negocios en Prosegur Cash. De hecho, me imagino que todos esperaban a Eduardo Dancourt, que es nuestro gerente general, quien nos saluda y nos pide disculpas, pero hicimos una apuesta y yo le gané. Y estoy aquí en representación de todas las mujeres que día a día ganamos un espacio en rubros tan importantes como el de ustedes y el que actualmente represento. Bueno, estoy aquí para hablarles de una práctica sumamente importante que nos lleva a la toma de decisiones tomando en cuenta a uno de los stakeholders más importantes que tenemos que tener en toda empresa. Voy a poner esta silla vacía que también encontramos aquí. ¿Y qué representa ello? Es la silla vacía que todos nosotros deberíamos tener en nuestros directorios. Metafóricamente hablando, pues representa a todos nuestros clientes, que eso es lo más importante. En este caso, comentarles que Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, lleva esta práctica constantemente en todas sus reuniones diarias donde toma decisiones enfocados en su cliente. ¿Por qué? Porque escucha día a día lo que ellos necesitan. Yo los invito a todos ustedes, a todos nosotros, a poner la práctica de la silla vacía en nuestro día a día, porque debemos escuchar a nuestros clientes qué quieren y de esta manera transformar nuestro servicio, transformar y llevar nuestro servicio a la excelencia, involucrando la innovación, la mejora constante y, claro está, el tener un servicio exitoso a lo largo del tiempo. Es por eso que hablamos de la experiencia del cliente. Experiencia del cliente, servicio al cliente, perdón. Actualmente estamos en un mundo completamente transformado a raíz de los rezagos de la pandemia. Un mundo donde no solamente tenemos que buscar nuevas estrategias y distintas estrategias para nuestros clientes, sino que también tenemos que pensar en el entorno en el que nos encontramos. Un entorno que actualmente es frágil, también ansioso
no lineal, y esto a razón de que no toda causa tiene un efecto constante, lo cual nos lleva a un mundo incomprensible. Y eso se llama entorno urbano, nacido a raíz de la pandemia. La pandemia nos dio grandes aprendizajes, pero también nos dejó muchos nuevos comportamientos. Por ejemplo, el teletrabajo, donde estuvimos mucho tiempo trabajando desde nuestras casas, luego de manera híbrida. Actualmente tenemos un 3x2 presencial y se habla de un 4x1 próximamente. Esto va a generar nuevamente la reactivación del uso de combustible, lo cual beneficia al rubro. Pero nosotros estamos pensando ya cómo vamos a ser más eficientes en nuestro servicio. ¿Se han puesto a pensar en ello? Por otro lado, tenemos en el entorno político-social el inicio de un año muy difícil para todos nosotros, con el levantamiento al sur del país, lo cual hizo de que incrementaran los precios del combustible y afectaran no solamente al rubro en el que se encuentra, sino también a otros rubros importantes para nuestro país, como la minería, quienes son grandes consumidores de petróleo y gas. Por otro lado, a nivel internacional, tenemos los conflictos del Medio Oriente, tenemos las futuras elecciones de Estados Unidos, quienes generan altas y bajas en nuestro dólar, en el dólar, día a día. Y eso también impacta en el precio barril. Es ahí donde nos tenemos que poner a pensar. ¿Qué estoy haciendo para que mis clientes se enfoquen en otras aristas de mi servicio que no necesariamente involucren el tema precio, que va a fluctuar día tras día? Es ahí donde los invito a que todos nosotros nos pongamos en modo customer centric, donde nos enfocamos en nuestro cliente y en lo que ellos necesitan. Yo les voy a contar una historia. Y tengo un amigo que hace unas semanas estaba muy apurado. Era hora 1 de la mañana, no había desayunado, tenía una reunión súper importante y necesitaba abastecer combustible. Él fue a una estación de servicios no pequeña, de hecho tenía más de 8 módulos de abastecimiento, pero no había personal que lo pudiera atender. En el momento que llegó la señorita que lo atendía, él ingresó, ¿por qué en hora punta no hay personal? Es en ese momento que la señorita le dijo, no es que no tengamos personal. Lo que pasa es que por la cantidad de personas, la cantidad de clientes que vienen aquí, tenemos que hacer la evacuación del dinero constantemente. Y esta evacuación en tesorería muchas veces nos puede tomar más de 15 minutos. ¿Eso les suena conocido? Yo creo que más de uno. Cuando hablamos de centrarnos en el cliente, tenemos que atacar distintos frentes en el servicio. Y no solamente hablamos de creación de valor en el servicio como tal, en lo que es nuestro servicio per se, sino también tenemos que enfocarnos en el empleado y en la digitalización y automatización del proceso. Vamos a enfocarnos en los empleados primero. Ustedes sabían que el 93% de los proyectos enfocados en experiencia cliente fracasan porque no se involucra el empleado. Esta es una data muy importante, porque nosotros tenemos que involucrar a nuestros empleados en el proceso que queremos llevar a cabo con el cliente, en los factores que van a impulsar una mejor experiencia y mejora constante, para que ellos puedan trasladarla a nuestros clientes de manera auténtica. ¿Les suena el tema de ruleteos, faltantes, evacuación de efectivo, clientes externos? Yo creo que para muchos de nosotros es bastante conocido. Esto es justamente una entrevista que tuvimos con varias empresas, con varios empleados en empresas de combustibles, ¿no? Que nos decían que estos factores llevan a su falta de compromiso con la empresa. Falta de compromiso
compromiso porque muchas veces reciben acusaciones, les genera horas extras, mayor carga laboral, lo que claro está, afecta el clima laboral. Quiero hablarles acerca de la digitalización del proceso y cómo esto puede ayudar también a la mejor experiencia de nuestro empleado, que finalmente impacta en la experiencia cliente. También con esto voy con una historia, que también va a ser muy conocida para ustedes. Tenemos un cliente que está al sur de Lima y ellos abastecen mucho gas. La mayoría de los pagos de gas son en monedas, en rublos. Este joven fue a hacer hicieron el abastecimiento y a la hora del pago el transportista echó todas sus monedas en el piso de la combi y le dijo, cobra. Obviamente el joven no se negó y comenzó a contar. Le llevó más de media hora el poder juntar los 250 soles, que era el costo del abastecimiento. Ustedes se imaginan el impacto que tiene día a día esto en cada una de las estaciones que muchos de nosotros atendemos. Es importante verlo. Y es ahí donde la digitalización es clave, porque la digitalización es la base para poder mejorar un proceso en cada una de nuestras empresas. Actualmente contamos con varias herramientas que nos permiten digitalizar, ¿no? Y la digitalización nos permite tener valor agregado a nuestras empresas, para nuestros clientes, no solamente externos, sino también internos, y ayuda en la administración de nuestra gestión de efectivo. Nosotros como Prosegur Cash podemos hablar directamente de esto, puede ser nuestra experiencia. La digitalización permite automatización de procesos, ahorro de tiempo, información que es vital para cada uno de nosotros, la liquidez, seguridad y control, porque es necesario para nosotros en el día a día también poder controlar cuánto dinero ingresa en nuestros negocios, quién está ingresando, y así evolucionar en el día a día para una mejor eficiencia, lo cual decanta en la atención al cliente. Es importante y los invito a que todos nosotros podamos invertir en nuestro personal, no solamente en capacitación, sino también en tecnología. Pues el éxito y la satisfacción de nuestro empleado está directamente relacionada con la satisfacción de nuestro cliente final. Si nosotros generamos la correcta eficiencia, esa también genera seguridad, genera tranquilidad a nuestros trabajadores y por ende alta rentabilidad en cada una de nuestras empresas. Solo para cerrar y en resumen, es importante que si queremos permanecer en el tiempo, nos preocupemos de qué más nos está pidiendo nuestro cliente, cuál es el futuro en nuestro rubro y poder diferenciarnos en este mercado tan competitivo como el del sector de combustibles. Y para ello, son los 3 puntos que los invito a recordar. Enfoque al cliente, trabajar de la mano con nuestro empleado que diariamente nos va a llevar información importante y la digitalización de procesos de automatización. Ello nos va a llevar a la excelencia de nuestro servicio. Muchas gracias y espero sus preguntas. ¿Alguna pregunta? Perfecto, muchísimas gracias. Mirando aquí, por favor, un poquito más adelante. Ok. 3, 2, 1. Y listo, ya lo tengo. Gracias.
los invitamos a pasar al almuerzo que está programado en este momento. Así que muchas gracias por esta primera etapa que nos han acompañado.